Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Karina Soto y estoy a cargo de Juntos en la Calle. Les queremos dar la bienvenida en conjunto con la Corporación 3xI, Déficit Cero y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica. Les voy a presentar a Rodrigo Gendelman. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Él es periodista especializado en ciudad y arquitectura, que hoy día ha venido a hacer un apoyo especial y voluntario a este evento. Es periodista y fundador de Santiago Adicto, plataforma dedicada a promover la cultura urbana y arquitectónica. Es conductor actualmente del programa Santiago Adicto en Radio Duna y del espacio televisivo Hay que ir de Canal 13. Ha desarrollado una reconocida trayectoria en la difusión del patrimonio, la planificación urbana y las transformaciones de la ciudad contemporánea. Hoy día será nuestro anfitrión y le damos un gran aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Karina, por esas palabras y gracias por la invitación. Es un honor venir aquí hoy día a aprender, por lo menos ese es mi caso, yo creo que el de muchos de los que estamos acá. Este es un tema, las personas sin hogar, las personas en situación de calle, del que yo por lo menos estoy aprendiendo especialmente este año, gracias a distintos temas que me ha tocado conversar a través de entrevistas, por ejemplo, en la radio, a la misma Karina, de ir a invitaciones que ha hecho 3xI, y creo que el trabajo que hacen muchas de las personas hoy día acá es inmenso. Por supuesto, Déficit Cero, gran organización también que nos acompaña hoy día con Sebastián Bowen. Así que gracias por la invitación, gracias por invitarme a mí a aprender y espero que para todos sea una mañana de mucho aprendizaje, tanto de lo local como de lo internacional, porque tenemos speakers que vienen de otras partes del mundo. Así que este es un evento internacional. Voy a invitar al director ejecutivo de 3xI, a Camilo Herrera, a que comparta unas palabras de bienvenida con nosotros. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Yo soy algo tímido y me cuesta hablar en público. Entonces, para sentirme cómodo, yo les voy a pedir que me den un aplauso. Entonces, si no... Gracias por estar acá, a los urbanistas, los arquitectos, las autoridades, los estudiantes, las organizaciones sociales, especialmente a todas las personas que vienen aquí a aprender, a reflexionar. Gracias a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, Déficit Cero, por ser compañeros en esta aventura de organizar este seminario. El 3xI trabaja por una cosa que llamamos cultura del encuentro. Esa cultura que habita en ese espacio simbólico, donde aunque podamos pensar distinto, tenemos cosas que podemos hacer juntos, podemos encontrarnos, podemos tener algo en común. Trabajamos para que ese espacio común se cuide. Y cuando uno piensa en lo común, que es una palabra tan simple, pero también profunda, podemos ver qué es lo que se está quebrando hoy día en nuestra sociedad. Ayer lanzábamos el estudio de polarización y lo que muestra que cuando las posiciones se polarizan y nos vamos a los polos, lo que desaparece es lo común. Y si hay algo que simboliza en lo práctico, en lo real, en lo concreto, lo común, es la ciudad. La ciudad es, o debería ser, nuestro mejor lugar de encuentro. La ciudad es un pacto implícito, es un acuerdo sobre el derecho que tenemos todos a habitar. Pero cuando ese pacto se rompe, cuando perdemos la capacidad de vivir juntos, aparecen conflictos. Y en el caso de Calle, esos conflictos ya no son ideológicos, no son abstractos, no son de ideas, son prácticos. Los vemos al pasar por el metro, en un semáforo, en una fuente de agua, en una carpa que ya forma parte del espacio urbano, en las llamadas de los vecinos a los municipios pidiendo que sáquenme la gente de calle. Todos queremos sacar la gente de calle, pero es como muévanme la gente de calle, como si la gente desapareciera. En la sensación de inseguridad que muchas veces provocan. Y así comprendemos que la ciudad también es un escenario de fracturas, de desencuentro. Una ciudad que no es un hogar, que no tiene la capacidad de hospedar, de acoger, de proteger, es una ciudad que ha perdido parte de su alma. Durante años en seminarios como este de Calle, los que habían sentados acá eran asistentes sociales, trabajadores, psicólogos, gente especialista en drogadicción,
pero no habían arquitectos, urbanistas, y eso es muy importante porque el problema de la situación de calle no es un problema de la persona solamente, es también un problema de la manera en que estamos construyendo nuestras ciudades. Es cómo diseñamos nuestros barrios, cómo proveemos servicios, cómo mantenemos viva esa noción de comunidad. No puedo no pensar en que yo crecí viendo El Chavo del Ocho, donde había un niño en situación de calle que era acogido por su comunidad. Sin esa mirada, la vivienda se convierte en un contenedor vacío. Por eso hoy queremos leer la situación de calle en este seminario con otra clave, con una clave de ciudad. Y déjenme instalarles una imagen, una metáfora. Todos ustedes han jugado a las sillitas musicales. Se ponen las sillitas musicales, se pone la música y cuando para la música hay que sentarse. Pero cuando la música se tiene siempre queda alguien fuera. Y en nuestra sociedad quienes quedan fuera son siempre los mismos, los más débiles, los más frágiles, los más cansados, los que caminan más lento. Así funciona el déficit de vivienda con la déficit de calle. Cuando faltan viviendas, cuando faltan asientos, hay simplemente personas que quedan sin lugar. Y la situación de calle no es otra cosa que la expresión más dura de este juego de las sillitas musicales. Pero la calle es solo el punta del iceberg, de algo que siempre está ahí y que no siempre queremos ver. ¿Qué pasa cuando un niño que está en una residencia de mejor niñez, el antiguo Sename, a los 18 años, les decimos, toma tus cosas en una cajita de zapatos y le decimos que te vaya bien? Los que tenemos hijos más o menos en esa edad, sabemos que a los 18 años, nuestros hijos, que tienen un capital cultural grande, que tienen redes de apoyo y todo, sería una cosa muy compleja para ellos. Imagínense qué pasa con esos niños. ¿Qué pasa con una mujer que sufre violencia intrafamiliar y que se sostiene en su casa porque no tiene a dónde ir, pero que llega un momento en que dice, no puedo más? ¿A dónde va esa mujer? ¿Qué pasa con los privados de libertad que cumplen sus condenas? 10 años en una cárcel, a los 10 años te dice, cumpliste tu condena, excelente trato, qué bueno que no quiera volver a residir, y son las 12 de la noche y me dejan afuera de la cárcel. Que te vaya bien. Perdí durante 10 años los lazos familiares, encontrar trabajo no es fácil, y no quiero delinquir. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con todos esos adultos mayores abandonados? Todos ellos son ciudadanos que perdieron su hogar, pero no su dignidad. El verdadero cambio también pasa por reaccionar con anticipación, por no solamente sacar a la gente que está en la calle, sino por cerrar la llave y evitar que más gente llegue a la calle. La calle nos muestra el final de un proceso que empezó mucho antes. Y si miramos la situación de calle, no estamos mirando un síntoma de pobreza o de exclusión. Estamos mirándonos como en un espejo nuestra incapacidad de colaborar, de articular capacidades, de innovar juntos, porque salir de la calle es posible. Este seminario no es un acto académico, es un acto de esperanza activa. Es una invitación a pensar juntos cómo volvemos a hacer una ciudad que sea para todos, con todos. Y también busca levantar una bandera. Ya no podemos ni queremos seguir haciendo solo experiencias pilotos. Durante años hemos probado, hemos evaluado, hemos demostrado que sí se puede, hemos demostrado que los flujos financieros se pueden generar, hemos demostrado que salir de la calle sí es posible. Hoy día hay 1.200 personas que hace poco vivían en la calle y que hoy día habitan departamentos alrededor de nosotros. 1.200 personas. Claro, esto no es teoría, es la realidad. Pero si seguimos a este ritmo, avanzamos demasiado lento. El desafío ahora es escalarlo, pasar de la excepción de la política pública en un pilotito a algo que con colaboración público-privada se puede hacer. Y para eso necesitamos alianzas, necesitamos inversión, pero sobre todo necesitamos construir confianza. Este seminario es parte de ese llamado, de ese futuro, a reunir mundos que rara vez conversan. Si nos juntamos, si colaboramos, las soluciones hemos aprendido en el 3xI, que cuando gente que piensa distinta se junta a colaborar, las soluciones aparecen. Por eso, hoy desde 3xI lo que queremos es agradecerles por estar aquí, por atreverse a mirar distinto, por sentarse en la misma mesa,
porque salir de la calle, y lo voy a repetir varias veces, sí es posible. Pero más que eso, reconstruir la ciudad como un lugar compartido también es posible. Y en los tiempos que vivimos de profundas desconfianzas, de polarización, de aislamiento, ese quizás sea el acto más épico de nuestro tiempo, volver a creer o seguir creyendo que podemos habitar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xI. Bueno, sin duda que la gente en situación de calle es parte del inmenso número que hoy día conocemos respecto al déficit habitacional, y en ese sentido hay una institución que ha sido muy relevante para situar el tema al centro de la mesa, para darnos datos a través de investigaciones serias, y por eso queremos escuchar a continuación la bienvenida también que nos va a dar Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por pedir el aplauso, porque ahora a todos nos aplauden, así que... nada, en primer lugar agradecer al equipo que ha estado detrás de esto, representado por ti, Karina, y todas las instituciones que han hecho esto posible, por el lugar, ¿cierto? Hay lugar para este seminario, y el seminario tiene lugar, así que a los dueños de casa, Osvaldo, y nada, el espacio que nos da la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y bueno, evidentemente a 3xI, a todas las personas que lo representan, a Juntos por la Calle, a las instituciones vinculadas a ello, por generar este espacio de conversación, y solamente para dar, por decirlo así, como una pequeña bienvenida, lo más corta posible. En primer lugar, decirles que me encanta el nombre del seminario. Encuentro súper buen nombre, La Ciudad Sin Lugar. Y es por algo bien sencillo, porque es como una suerte de paradoja, ¿cierto? Entonces es raro una ciudad sin lugar, si la ciudad es un lugar. O sea, uno cuando ve una ciudad ve un lugar, no puede existir una ciudad sin lugar. Pero de alguna manera representa muy pocas palabras, solo 4, lo que de alguna manera uno ve cuando percibe a personas en situación de calle. Son personas que están en un lugar, pero en el cual toda la sociedad, el contexto, el país, ¿verdad?, le está diciendo tú no tienes lugar. Es una paradoja, digamos, en sí mismo. Y eso me parece interesante por lo siguiente, porque desde la temática de situación de calle ha venido, a mi juicio, una de las innovaciones en materia de política pública más relevantes que ha pasado en los últimos 10 años en Chile. Y que a veces no tiene la luz, los focos, ¿cierto?, que a mi juicio deberá tener, porque innovaciones como esas son muy escasas y particularmente en los últimos 10 años en nuestro país. Y me refiero particularmente al programa de Vivienda Primero, que como toda innovación nunca es 100% nueva, ¿cierto? Son adaptaciones de escenarios y aprendizajes que han ido sucediendo en otros países del mundo. Y más allá del caso puntual del programa, la innovación es el cambio que hace desde el punto de vista del esquema de políticas sociales en Chile, porque da vuelta la ecuación, ¿cierto? No pone a la vivienda en el final de la escalera, ¿cierto?, como una causa de un proceso de inclusión laboral, educacional, lo que sea, sino más bien, o sea, como un efecto, más bien como una consecuencia de aquello, sino más bien como la causa, ¿verdad? Lo pone en el inicio, como el primer escalón, que desde ahí vienen una serie de otras cosas. Y a partir de eso viene una reflexión que es interesante, que ¿qué pasaría si eso uno lo aplicara no únicamente para las personas en situación de calle, uno lo aplicara en general para el país, para nuestras propias vidas, ¿cierto?, para nuestra propia convivencia? Yo trabajo en Déficit Cero, como bien lo decía Rodrigo, que también agradezco tu presencia no solo acá, sino que la presencia en el ecosistema de los temas de vivienda y urbanismo en el país, cómo has ido poniendo los temas. Y me he preguntado mucho por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué en verdad los que estamos acá hoy día reunidos trabajamos en la temática que estamos trabajando, y particularmente aquellos que estamos trabajando en temas de vivienda y ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es un tema relevante para el desarrollo de Chile, sin duda, sí, estoy de acuerdo. No, porque es un tema súper importante desde el punto de vista de la justicia social, y Chile tiene un desafío ético, ¿cierto?, de responsabilidad en materia de inclusión, estoy también de acuerdo. Porque es un pilar clave del desarrollo inclusivo del país, sin duda, ¿ya? Porque es un tema de dignidad, también estoy de acuerdo. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la tecla que toca? Y le he tratado de dar hartas vueltas. Entonces voy a tratar de hacer
una suerte de un pequeño insight, digamos, al respecto. Estando en la casa, uno se da cuenta que cuando uno tiene una casa o tiene un lugar, uno se imagina cosas. Y por lo tanto hay un espacio en que uno busca de alguna manera adornar con lo que es identitario de uno, ¿cierto? Hay un espacio que está vacío y uno le dan ganas de que se llene, de alguna forma, con invitados, con un asado, ¿cierto? Con hijos o hijas o lo que sea. Hay un espacio donde uno quiere recibir gente, hay un espacio en que uno quiere hacer cambios y por lo tanto necesita también recursos y por lo tanto necesita empezar a ahorrar cada peso desde hoy día, para ojalá en 5 años ese espacio poder cambiarlo. De alguna u otra manera, es un lugar donde puedo llegar también a descansar, ¿cierto? Es un lugar de intimidad, es un lugar que de alguna manera me siento también seguro. Entonces, es súper interesante eso, porque es algo que hemos tratado de instalar harto como Déficit Cero, que una casa no es una casa. Una casa es, de alguna manera, un lugar donde uno construye un futuro. ¿Y qué es de nosotros, como seres humanos, como sociedad, como país, sin esa idea de futuro? Entonces, lo que está detrás de Vivienda Primero, lo que está detrás de la convicción de este seminario, ¿cierto?, es la idea justamente de que una casa no es una casa, sino que es un lugar donde se construye futuro. De que al momento en que alguien le dice a otra persona, sí, o como país le decimos a otra persona, usted tiene lugar, tiene un lugar del cual puede proyectarse, ¿cierto? Un lugar del cual se construye también una autoestima, en que puede recibir gente, en que puede compartir, en que lo puede cuidar, en que puede ahorrar, ¿cierto? Para ir cambiándolo, en que usted, digamos, es protagonista del futuro que va a construir y que se expresa en este lugar, así de sencillo. Entonces, una casa no es una casa, es un lugar donde se construye futuro y por lo tanto, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que todos en Chile tengan un lugar donde construir futuro. ¿Qué sería un país sin esa idea de futuro? Y cuando vemos una ciudad sin lugar, uno podría dar vuelta a la frase, en verdad es una ciudad que le dice a gente, usted no tiene lugar. Y por lo tanto le está diciendo a gente, usted no tiene un espacio donde construir ese futuro. Y ahí viene una quimera, ¿cierto?, que a veces no hacemos, que creemos que el futuro lo podemos construir nosotros solos, y nunca es así. Entonces, cuando el resto no puede construir futuro, nosotros tampoco, porque no hay otra manera de construir futuro que juntos aquellos que habitan en esta ciudad. Así que eso, muchas gracias, espero que esté muy bueno, y gracias a los exponentes que vienen, y ojalá hayan podido conocer también esta ciudad y este país. Chao. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Y a continuación vamos a invitar al dueño de casa de esta escuela de arquitectura, que es una de las mejores del mundo, sin duda la mejor de Latinoamérica. Así que, por favor, al dueño de casa, Osvaldo Moreno, el director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. En primer lugar, quiero yo, en nombre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano y, por supuesto, de la Escuela de Arquitectura, agradecer al equipo que está atrás de esta organización, de este importante evento, del seminario, a Juntos en la Calle, a 3xI y a Déficit Cero, junto a todos quienes están también apoyando desde el ámbito académico, desde la sociedad civil, ¿cierto?, desde las instituciones del Estado, municipios, etc. Es sin duda una temática relevante que como Escuela de Arquitectura nos parece fundamental, no solamente en términos de poder acoger iniciativas y eventos que nos conectan con las distintas realidades, las problemáticas y especialmente los desafíos que están vinculados a esta dimensión, sino que principalmente poder integrarla como parte especial, ¿cierto?, y relevante de la formación de nuestras arquitectas y arquitectos. Hoy día, poder pensar en definitiva que estos problemas son un foco relevante de formación académica es sin duda un paso hacia adelante para que en las materias que, como bien mencionaba Camilo, ¿cierto?, y Sebastián,
especialmente en términos de políticas públicas y de planificación urbana, sean abordadas, sean tratadas por nuestros estudiantes, con nuestros profesores, en el ámbito de la investigación, la docencia y también en esa vinculación necesaria con el medio. Trabajar con la realidad es sin duda la mejor aula que podemos ofrecerle a nuestros estudiantes y en ese sentido trabajar con la realidad y las problemáticas vinculadas a la situación de calle es un espacio de aprendizaje que queremos sin duda promover. Extiendo también este saludo en nombre de la decana Magdalena Vicuña, que nos pudo acompañar hoy día y que también, ¿cierto?, es parte de este equipo de la facultad y de la escuela que estamos promoviendo justamente estas articulaciones. A nivel de universidad, también es importante considerar que los desafíos en materia de vivienda, ¿cierto?, de emergencia habitacional y de situación de calle, son aspectos que estamos tratando de manera interdisciplinaria, articulando también a distintas facultades y a distintas entidades de investigación y de docencia para poder desarrollar justamente respuestas que estén a la altura de los grandes desafíos que ustedes mismos traen hoy día a este seminario. El diagnóstico urbano, ¿cierto?, en ese sentido es ampliamente conocido y compartido. Parte del problema es justamente la planificación y el diseño de las ciudades. Nos interesa también plantear esa perspectiva, asumiendo que desde ese punto de vista hay una tarea relevante que tiene que ver con ser capaces de diseñar mejores ciudades. No solamente buena arquitectura en términos de los edificios, de la vivienda en sí, sino que ser capaces de diseñar mejores ciudades, ciudades más integradas, ciudades inclusivas, y justamente ese aspecto es fundamental para esta problemática. Comprender desde ese punto de vista la situación de calle exige, por lo tanto, ampliar, decimos, ¿cierto?, ampliar la mirada más allá de la noción tradicional de pobreza. No se trata únicamente de una carencia material o falta de ingresos para el acceso a la vivienda. Estamos frente a una forma extrema de exclusión urbana, ¿cierto?, que se ve reflejada justamente en estas problemáticas, y que es también de alguna manera producto de decisiones políticas, ¿cierto?, de planificación que veníamos arrastrando hace muchísimo tiempo. Desde ese punto de vista, este umbral que tenemos hoy día de discusión hacia futuro, ¿cierto?, que nos plantea esta nueva elección presidencial y todo lo que se va a venir en materia del 2026, es una oportunidad sin duda relevante, única podríamos decir, para pensar justamente en estos desafíos, y desde ese punto de vista este seminario sin duda es una piedra angular para poder fortalecer justamente esa reflexión. Quisiera agradecer nuevamente a todos los que están atrás de esta organización, mencionar también que estas temáticas las hemos venido trabajando en investigaciones a través del magíster, en la Escuela de Arquitectura, y hoy día también a través del doctorado, ¿cierto?, que es también un ámbito importante para poder llevar adelante esa innovación que mencionaba hace un momento también Sebastián, porque en ese sentido el avance en las materias de soluciones también va a depender de esa articulación entre la academia, la sociedad civil y el Estado en esta triada que es tan fundamental. Nuevamente, muchas gracias, felicitaciones por este evento y les deseo una gran mañana. Muchas gracias, Osvaldo Moreno, el director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación vamos a tener la primera presentación de 4 de esta mañana. Les cuento que en la primera parte, antes del café, tenemos 2 presentaciones, cada presentación con una respectiva entrevista posterior para poder profundizar, entrevista, conversación. Café, después las 2 presentaciones con su respectiva entrevista, conversación, y finalmente también vamos a tener tiempo, esperamos, para preguntas del público. Vamos a tratar de agilizar los ritmos para que haya espacio justamente para esas preguntas del público. Voy a invitar entonces a continuación, pero la voy a presentar primero, a Karina Soto. Karina es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia experiencia en gestión de políticas sociales y liderazgo de programas públicos vinculados a la situación de calle. Karina fue 2 veces responsable nacional de la política para personas en situación de calle en el Ministerio de Desarrollo Social, donde lideró iniciativas como Plan Invierno, Programa Noche Digna, Red Calle Niños y Código Azul. Karina ha representado a Chile en el Institute of Global Homelessness, donde integra su consejo ampliado. En 2018 impulsó la implementación del programa Vivienda Primero, articulando esfuerzos entre el MIMBU y organizaciones sociales. En 2025 publicó, este año, su libro El País de las Carpas, que reúne su experiencia en políticas y prácticas
para terminar con el sinogarismo. Karina va a abordar las causas estructurales de la situación de calle en Chile y su evolución reciente. Karina Soto, adelante. Hola, ¿cómo están? Yo les traigo una buena noticia, porque sí, en Chile hemos hecho lugar para muchos temas. Hace años hicimos lugar para los niños en primera infancia, ¿cierto? Y creamos el Chile Crece Contigo, y hoy día en todos los consultorios hay un lugar especial para esos niños. Hicimos lugar en temas de salud, en temas de educación. Y hoy día la invitación... ¿Aló? Sí, hay. Es que hagamos lugar también para las personas en situación de calle desde todo ámbito. Dale o no. Si no resulta, me las vais pasando rápido. Ahí para... dale, ahí, dale. No. Hay muchas personas que hoy día transitan por las ciudades con un destino conocido. Ya hay, si me levantan la mano aquí, lugares de residencias de acogida para personas en situación de calle. Hay un familiar que ir a ver, hay un hijo, hay un amigo en alguna parroquia, hay un comedor, ¿ya? Las personas hoy día que están en la calle también tienen un destino, y ese destino es donde tienen puesto el corazón. Dale, porfa, dale. Eso, no sé si pasa. Esto es lo que vemos hoy día. Ah, ya, súper, gracias. Mejor. Esto es lo que vemos hoy día, ¿ya? Lo que se ve por fuera. ¿Qué es lo que dicen las cifras? Muchas se lo saben, ¿cierto? Lo que vemos es la punta del iceberg, 21.000 personas que están inscritas y viviendo en la calle, pero abajo está todo el déficit habitacional. Y no olvidemos que si este déficit habitacional aumenta, también va a aumentar la otra cifra. ¿Qué es lo que pasa también? Tenemos varias fotos. Si nosotros sacamos esta foto, varios días del año vamos a poder sumar hasta 55.000 personas distintas. ¿Ya? Eso es más, bueno, es como varios estadios nacionales juntos. Entonces, la situación de calle hoy más que nunca es un problema de flujo, no de stock, por tanto es uno de los desafíos para las personas que están aquí, están diseñando ciudades, porque es una población móvil. ¿Qué es lo importante, sobre todo para nuestros invitados? Lo que medimos en Chile, es la categorización internacional que se usa un montón, que es la de Letoslide que hicieron en Europa. En general son 6 categorías. En Chile solamente nosotros medimos las primeras 3, porque los otros grupos son muy, muy grandes. Entonces, en Chile decimos personas en situación de calle las que viven en la vía pública, las que viven en albergues y también las que viven en viviendas, residencias, algo más permanente. Hay otro grupo de personas que también se consideran sin hogar, que en Chile no están en esta categoría todavía. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en el otro lado están los campamentos, están los allegados, pertenecen a la misma familia, pero en Chile no se miden. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque a pesar de los discursos que tenemos, de manera relativa, en Chile la situación de calle no tiene un peso tan grande como nosotros creemos. Miren, estos son los países de la OECD, esta información es del 2023. Chile hoy día está aquí, o sea, el 2023 estaba aquí. En promedio, 8 personas en situación de calle cada 10.000 habitantes, ubicado al lado de economías súper fortalecidas. Eso quiere decir varias cosas. Uno, que hemos hecho una pega. Y también quiere decir que primero hemos hecho no solamente la pega de atender a las personas, igual tenemos datos. Obviamente que los datos no están exactos, ¿cierto? Pero se ha hecho una pega de narrativa. El problema aquí, no sé si es que tiene puntero esto o no, pero el problema es que Chile tiene esta barrita más oscura. Eso quiere decir que la mayoría de las personas están sin techo. ¿Ya? En las otras naciones las personas están en situación de calle, pero casi todas tienen una cama, en un albergue, etc. Por tanto, esta situación de fragilidad nos preocupa mucho, porque ahí es donde no hay lugar, ¿cierto? Y uno se pregunta, por supuesto, ¿tendrá que ver esto con la calidad de nuestra economía, con nuestros indicadores, no sé qué? No, porque estamos al lado de países que tienen PIB mucho más grande, índice de desarrollo humano, y Chile sigue siendo, aquí no está en una de las más altas, ¿ya? La evolución, además de la situación de calle, si ustedes la miran aquí, en comparación con Finlandia, que es el gran caso de éxito, ¿cierto?, que ha venido bajando las personas en situación de calle. Estados Unidos, como mantiene, y desde la pandemia, varios, si ustedes miran la pandemia, se va a aumentar, y Chile, mira, aumenta. Chile sigue teniendo
un nivel bajo, pero aumenta. ¿Qué es lo que sabemos? Que las personas también han aumentado desde el 2021 en adelante. Contamos, ¿cierto?, un terremoto del 2010, contamos pandemia, contamos estallido, bueno, contamos migración, varias cosas que hacen que esto esté así. ¿Qué es lo que no vemos? Los niños hoy día, que están súper contados en los lugares, y también las mujeres, que en general a nivel de los países de la OCDE también estamos nosotros en un buen nivel, pero hay un subconteo importante de las mujeres. Esto es el gasto social que ha desarrollado Chile, y esto llama mucho la atención porque después del primer catastro se inicia la política pública, con el segundo catastro se inicia realmente porque se ponen muchísimos recursos más en el periodo como del 2011 al 2014, después se mantiene y viene otro pic el 2018 en adelante cuando se instala la vivienda primero. El problema hoy día, desde nuestra mirada, es que se acaba de hacer un censo y los recursos están bajando. Entonces estamos preocupados, ¿ya? Y cuando hablamos de la situación de calle, sobre todo hoy día queremos hablar de los territorios. Y aquí tenemos las comunas y las ciudades que tienen más personas en situación de calle, que no miramos solamente la cantidad, miramos cuán concentrada está esta población y cuán frágil es. Eso quiere decir, aquí están los niños, las personas mayores y las mujeres juntas. Ya nos preocupan especialmente estas tres ciudades, Santiago, Arica y la Comuna Estación Central, que tienen además las tres variables unidas. Si uno hace lo que en el mundo se llama, que lo construimos aquí, es el índice como de cronicidad de la situación de calle, Estación Central, Arica, Iquique, el Norte Grande aparece hace muy poco, hace 3 o 4 años recién, como algo bien preocupante. ¿Qué es otra cosa que hay que mirar? Si ustedes miran estas ciudades, las que están en rojo son las 10 comunas que van a recibir en los próximos 18 meses más personas privadas de libertad, ¿ya? Y eso no solamente es preocupante, es coincidente con lo que conversó Camilo, con lo que conversó Sebastián. La situación de calle no se lee sola, ¿ya? Lo mismo que si nosotros miramos la relación de la situación de calle con el déficit habitacional, las comunas aquí están los promedios, ¿cierto? Las comunas en rojo son aquellas comunas que tienen más de 7.000 viviendas de déficit habitacional. Por tanto, igual tenemos una coincidencia. La vivienda tiene, no veo nada. Sí, me apuro. Y esto, que no quiere decir causalidad, pero quiere decir correlación, es el número de personas en situación de calle en los últimos 10 años en comparación con el déficit habitacional. Aquí hay una correlación del 0,38 que hay que investigar con ¿dónde está Tomás? Con un estudio que vamos a hacer más dedicado, pero aquí se sospecha que hay una relación mucho más estrecha de lo que creemos, ¿cierto? Estos son los 42 países de la OCDE y 28 de ellos tienen hoy día implementadas vivienda primero. Chile tiene en 3 niveles, por tanto nosotros podemos decir que estamos en un estadio para hablar de manera seria de la inversión en vivienda para terminar con la situación de calle. Vivienda primero, algo ya dijeron que ha sido muy importante en Chile, la adaptación del modelo de manera costo efectiva. Hoy día el Ministerio de Economía afirma que una persona en situación de calle vale más o menos 250 UF al Estado y vivienda primero cuesta 200. Eso quiere decir que aquí todavía podemos innovar. Hay algunos aciertos que vamos a presentar después con Rodrigo y hay algunas limitaciones en 12 ciudades y se está instalando en 10 ciudades más, ¿ya? Con todo tenemos una herramienta que es el subsidio al arriendo que complementa hoy día el programa de vivienda primero, al que de todas maneras en los 2 últimos años le faltan más de 11.000 viviendas a disposición. Hay vouchers en los bolsillos de las personas, tanto las personas mayores como las familias, que no han podido poner porque hay un montón de barreras y otras condiciones que podemos conversar. Y hay una ruta que hemos venido conversando que tiene evidencia para poder transformar la situación de calle en un desafío urbano, que podemos conversar después con más detalle, pero que a nosotros es muy importante los desafíos financieros que hay, los relacionales, los legales, los políticos, los diplomáticos y también los comunicacionales que estamos comenzando hoy día. Por tanto, con mucha fe y convicción podemos proponer que la situación de calle sea también vista como un problema de ciudad, de vivienda y de territorio. Muchas gracias.
Ahí sí, fantástico. Muchas gracias, Karina, por esa presentación. Casi cumpliste el timing, que es muy cortito. Son presentaciones de 5, 6, 7 minutos y estas conversaciones no deberían durar más de 20 minutos cada una. Estamos tratando de hacerlo lo más completo posible, pero también dinámico, porque hay mucho que escuchar esta mañana. Karina, primero quiero decir que estamos sentados en una silla Valdés. Este es el objeto de diseño más importante de Chile en el mundo. Está en la colección permanente del MoMA y es de un Premio Nacional de Arquitectura que es Cristian Valdés. Así que a veces las cosas que parecen obvias también hay que darle su importancia. Así que en esta silla Valdés, maravillosa, un objeto de artesanía y de arte y de gran oficio, vamos a empezar la conversación. De acuerdo a tu experiencia, ¿por qué es urgente en estos momentos particularmente incluir la mirada de ciudad, de territorio, como decía recién, de vivienda, en las soluciones para el problema de vivir en la calle? ¿Cuál es la particularidad, cuál es la coyuntura que hace que esto sea todavía más importante? Yo creo que... Ahí sí. ¿Ahí? ¿Escuchan bien a Karina? Sí, ahí. Mira, yo creo que la razón fundamental es que hoy día tenemos conflictos urbanos relacionados con la situación de calle, ¿ya? Conflictos urbanos que son muy... que han tenido explicaciones muy facilistas desde el mundo político y también desde el mundo comunicacional. Tenemos que hacer doble clic para colaborar a que ese diálogo se establezca en términos urbanísticos, en términos de conectar las necesidades de las ciudades y no solamente las responsabilidades incluso de sospecha delictual sobre aquellas personas que están en el espacio público, ¿ya? Yo creo que eso es no solamente una oportunidad, sino un riesgo que tenemos de todas las personas que hemos trabajado durante estos años acerca de esta mirada. Eso es una cosa. Lo segundo es que el déficit habitacional se instala también gracias a un ecosistema de trabajo, por supuesto liderado hoy día por Déficit Cero en el país, y nos sumamos a esa causa, porque creemos que es muy fundamental, ¿ya? La vida de muchos grupos, sobre todo las personas más excluidas, dependen de los lugares donde viven. Lamentablemente los campamentos no se instalan en la Alameda, los campamentos se instalan en los márgenes y cuesta más mirarlo. Entonces no estamos también haciendo compañeros en esa causa. Y lo tercero que creo que es fundamental es porque, como les mostré, Chile tiene un camino hecho. Tiene recursos, tiene aprendizajes, tiene un posicionamiento internacional que hace que en este momento lo podamos hacer. Hoy día Chile tiene un nombre a nivel latinoamericano sobre estos temas y nos encantaría poder instalar una oportunidad para que los privados hagan nuevas inversiones y así juntos cambiamos este problema. En ese sentido, en la reciente encuesta CEP, en la pregunta acerca de los 3 problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, vivienda aparece por primera vez en el top 10, digamos, entre los 10 temas más importantes. Yo creo que ese es evidentemente es un síntoma de que el déficit habitacional es un tema que cada vez duele y complica más, pero al mismo tiempo que este tema, el tema vivienda, esté entre los principales puntos que la gente demanda, puede ser de alguna forma positivo. Es mi visión y es mi prejuicio al respecto. ¿Cuál es tu visión de eso? Es una buena noticia que haya aparecido así, ojalá en términos de elecciones. Ahora, es importante también saber que la primacía del discurso hoy día es acerca de la seguridad. Y por eso nuestra invitación es poder relacionar los temas de vivienda con los temas de seguridad, ¿ya? La seguridad humana y la seguridad, la sensación que tenemos de seguridad también tiene que ver con el tipo de ciudades en las que estamos, tiene que ver con preguntarnos qué tipo de ciudades estamos construyendo, ¿cierto? Yo les voy a dar un ejemplo. Vivienda Primero tiene un poquito más de 500 viviendas hoy día. Y en los lugares que mejor tiene impacto de sus 3 indicadores de estabilidad, de mejoramiento de la salud, no es en Santiago, no es en las grandes ciudades, es en las pequeñas ciudades. Es en Osorno, es en Concepción, en Chiguayante, ¿ya? No porque necesariamente sea otro programa, sino porque con la vivienda no basta. Son barrios más cohesionados, son barrios más conectados, es locomoción colectiva más cerca de los trabajos, ¿ya? Entonces, obviamente que es fundamental hacer esta mirada global y yo creo que ojalá el candidato o candidata que salga elegido
debería tomar esto más allá del número de viviendas que se entregan, digamos, porque yo creo que hoy día, igual desde nuestro punto de vista, hemos conversado harto en Juntos en la Calle, y que el déficit habitacional también se lee de una manera muy efectista y muy simplista, como esto es una fábrica, ¿cuántos panes entregamos, digamos, para que se solucione este problema? No, y las viviendas uno no, como que no se explican sin un territorio, sin un municipio, ¿cierto? Sin organizaciones sociales, sin una red que sostenga ese barrio. Hay un tema también de contexto internacional, de contexto mundial, ¿no? Guerras, polarizaciones, las visiones de ultraderecha, recortes fiscales, bueno, la crisis habitacional, las lógicas de seguridad, que ya las mencionaba. En ese sentido, ¿cuáles serían estos desafíos para avanzar en resolver el problema de exclusión que viven las personas en situación de calle? ¿Cómo influye este contexto mundial, Karina? Hay varias maneras. No sé si me podía ayudar a poner la última lámina. Hay desafíos de todo tipo. Yo creo que hay un desafío que lo dijo Camilo, que nosotros también estamos bien seguros, es que en este tema ya no basta con los proyectos pilotos, hay que escalarlo. Y para eso es muy difícil esperar la antepenúltima, o sea, la anterior. Hay que sumar recursos financieros, hay que abrir nuevos instrumentos con la banca, hay que preguntar cómo la inversión de impacto puede la otra, la que tienen los cuadritos. Ahí está. Eso es una cosa, escalar, ¿ya? El otro tema que tenemos que hacer es registrar. Mira, como cada vez esta situación de calle está cambiando, vinieron los migrantes, ¿cierto? Hay muchas más mujeres en la calle, hay que innovar en los temas de registro. En Chile existe un instituto, el IDE, que se preocupa de registrar distintas cosas, y tenemos que usar la nueva tecnología y hacer parte de las personas en situación de calle de estos registros para poder tomar decisiones, porque hoy día tienes un desafío legal. Viene la nueva ley de protección de datos y eso dificulta un montón el trabajo de este sector, porque tú cuando tienes a una persona en situación de calle en una hospedería, al otro día puede estar en otra. Entonces, si no compartes los datos, el sistema se va encareciendo y va haciendo, obviamente, un peor servicio para ellos mismos. Por otro lado, si hay un desafío relacional entre las distintas carteras, porque si tú no trabajas, por ejemplo, con Gendarmería, con la gente que está saliendo, o no trabajas con el Cernamej, que tiene su red de viviendas, hay como 7 hoy día municipios que tienen subsidio al arriendo sin ser el subsidio al arriendo del mismo, ¿ya? Eso, por ejemplo, haría que tú seas mucho más efectivo. Cuando tú pones, no tengo idea, $1.000 para un programa de recuperación después de la violencia de género, es mucho mejor que ese programa esté conectado con viviendas en arriendo que las mujeres puedan arrendar rápidamente y que no tengan que esperar tal vez 2 meses para dejar esas relaciones en donde viven violencia, ¿ya? Después tenemos los temas internacionales, no son menores, por eso está también este seminario. Chile está invitado y no se ha sumado, de acuerdo a mi punto de vista, con tanta fuerza a la construcción de indicadores conjuntos en Latinoamérica ni en otros lugares, ¿ya? Si Chile firmara algunos tratados que sí ha firmado Uruguay, por ejemplo, podríamos avanzar también. Podríamos estar en la lista de países que son receptores de algunos recursos para esto. Y por último, una cosa que yo creo que es muy importante entender, que ha sido la gran causa, Cris nos va a hablar de eso, de las organizaciones que están luchando contra las estrategias de Trump, ya que ha sido como el desalojo total en varias ciudades de Estados Unidos, ha sido cambiar la narrativa, ¿ya? Porque esta estrategia de Trump, que no es de él, es una estrategia que se ha probado muchas veces, ¿cierto? Cuando las sociedades no saben qué hacer, entonces mandan a la policía y la policía termina con más problemas de los que tenía, porque además no son expertos. Entonces, cambiar la narrativa, o sea, no buscar culpables dentro de la ciudad y decir, mira, aquí hay una manzana podrida, entonces voy a sacar a las personas, criminalizar la pobreza, sino hablar de las estructuras que han llevado a esa persona a ese lugar. Respecto de la arquitectura hostil, los not asientos de la línea 6 y la línea 3 del metro, lugares donde uno no sé cómo se apoya realmente, me hacen pensar cómo estamos en Santiago o en Chile en términos de cuán hostiles somos desde lo público, eventualmente también desde lo privado, respecto de estos espacios que muchas veces son importantes para las personas en situación de calle. O sea, terrible. Todo el nuevo aeropuerto de Santiago, además de tener unos baños pésimos, con mucho respeto, no sé si hay algún arquitecto participó aquí, pero, o sea, no se puede sentar en ningún lado.
Ayer el Parque Portales amaneció, hace 2 días la Isa nos mandó una foto del Parque Portales, un parque precioso que Diego Portales debe estar revolcándose en su tumba, lleno de unas mallas ratch, porque la solución del respetable alcalde Desbordes fue cerrarlo. Entonces ya los vecinos no tienen parque. Ese tipo de cosas, bueno, lo que hizo hace varios años, incluso antes del estallido, otra honorable empresa que fue Telefónica, que fueron a poner esos pinchos, y otras estrategias que no solamente son hostiles, sino es violencia institucional. Por ejemplo, algunos municipios, ustedes saben más que yo, las organizaciones que están aquí, rocean los espacios con cloro, los alumbran, ponen pinchos de verdad, como si fueran palomas o animales las personas. Eso en Chile aún no está legislado. Hay otros países, por ejemplo Brasil, que se postuló una ley contra esa arquitectura hostil, y en algunos estados logró que se aprobara, en algunos no. Entonces ahí hay un desafío. Respecto del tema de la discusión de lo público y de lo privado, siempre se habla, Karina, y se espera de alguna manera que las políticas sociales sean lideradas por el Estado, pero quiero preguntarte un poco acerca del rol de los privados en esta materia. ¿Les corresponde a los privados solo asistir como ejecutores de los programas estatales y mejorarlos? ¿Les corresponde recoger buenas prácticas y proponer nuevas políticas? ¿O qué otros roles o qué otras oportunidades podrías proponer para los privados que sumen a soluciones concretas para la situación de calle? Yo creo que es fundamental que las organizaciones sociales y los privados no sean solamente ejecutores del Estado. Uno, porque nos quita autonomía, ¿cierto?, de la voz y del rol que tiene la sociedad civil, que quiere ser un tercer sector, no un sector como al servicio de otro. Y ahí hay una gran oportunidad, porque tú sabes que el sector de la vivienda ha venido a la baja, y por otro lado la demanda ha venido a la alta. Entonces, ¿por qué no se juntan? Ahí Sebastián tal vez nos puede decir, pero ¿por qué no se junta demanda y oferta? ¿Ya? Ahí, bueno, la Fundación Alcanzable, que no solamente le tenemos cariño, sino admiración, ha hecho esa reunión. Y nosotros decimos, juntemos la gran demanda con modelos y lógicas de mercado que nos van a hacer, por un lado, hacer que muchas de las inversiones de impacto, que hoy día sí hay un ecosistema naciente, por lo menos en Chile, puede establecer, y por otro lado, aprovechemos juntos con esto de arreglar la ciudad. Por ejemplo, nuestra línea de trabajo se llama vivienda vincular, porque estamos seguros que la vivienda no solamente es la vivienda, sino requiere de otros espacios comunes, ¿cierto? Y hay un proyecto que nos gusta mucho que se llama Baños Vinculares, que va a solucionar el problema que han llamado de las incivilidades, ¿cierto? En la Plaza Maipú hay un montón de problemas con los vecinos. Se van a instalar unos baños comunitarios con financiamiento de unas empresas, y ojalá que otros municipios y otros que van a administrar estos baños en conjunto con otras empresas puedan hacer lo mismo. Eso, por ejemplo, va a bajar mucho la conflictividad. Eso no necesita que construyas 300 viviendas. Si construyes un baño es el primer paso, ¿ya?, de pensar una ciudad. ¿Por qué hay tantos problemas, señor alcalde? Es que no hay organizaciones. ¿No será que no hay baños? Entonces, ahí tú vas súper distinta, y habían varias empresas y todavía hay en financiar soluciones así, ¿ya? Porque esa es una solución de seguridad. Tomás nos está ayudando, va a ser un baño linterna que además va a alumbrar en la noche, ¿ya? Hay hartas cosas creativas que se pueden financiar con mucha, no facilidad, pero con mucho interés de parte de los privados. Muy importante lo que estás contándonos. Creo que me alcanza para una pregunta más a Karina. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a conocer la experiencia, las investigaciones, las propuestas que vienen de Estados Unidos, de Países Bajos y de España específicamente. ¿Qué provocaciones te gustaría dejar a este panel de invitados que vamos a tener a continuación? Yo creo que una pregunta fundamental para Valentina, Carlota y Cris es cómo superar los momentos de desesperanza. Nosotros creemos que en este momento en Chile tenemos bastante desesperanza en el nuevo presidente o presidenta, ya nos embarcamos fácilmente en discusiones así como el loop, y yo sé que ustedes han tenido momentos muy duros, no solamente ustedes como personas, sino los países. Cuéntenos cómo salir de esos embrollos. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Karina.
Vamos a continuación con nuestro siguiente invitado y expositor. Después de que hable Chris, a quien voy a presentar, vamos a pedirle a Karina que se sume y vamos a hacer preguntas del público. Y después en la segunda parte vamos a hacer lo mismo, me faltó decir eso al principio. Asiento, Chris, por favor. Chris Herring, you can take seat, you don't have to wait standing up, don't worry, thank you very much. Chris Herring es Assistant Professor of Sociology en la Universidad de California, en la UCLA, en Los Ángeles. Es sociólogo especializado en pobreza urbana, vivienda y sin hogarismo. Su investigación analiza la criminalización de la pobreza en las ciudades de Estados Unidos y ha sido publicada en revistas como American Sociological Review, Social Problems, City and Community y The Annals of the Academy of Political and Social Sciences. Actualmente trabaja en su primer libro con la University of California Press, centrado en la gestión del sin hogarismo en San Francisco. Ahora sí, los dejamos con Chris. El escenario es tuyo, please. It's your turn. Muchas gracias. Sorry that we'll have to translate, but I want to thank the team for bringing me here and all the work to create this conversation we're having today. So I want to take everyone to San Francisco, California, where my research is based, to share some lessons about the causes and consequences of approaching homelessness with a policing and punishment approach. I think just 1 minute for the slide here. I can begin just giving you some context of San Francisco. There we go. San Francisco is a city of just 800,000, but as part of a broader metropolitan region of 8 million, not unlike here in Santiago. And on any given night, there are 8,000 people experiencing homelessness. And half of these are living in shelters, and the other half are living outdoors, in tents, on sidewalks, or in their vehicles, as seen in the photographs here. Now, these images might make it appear as if homelessness is tolerated in this city. However, last month, the police were dispatched to address homelessness over 7,000 times. Se Teams despachó a of police policías officers más and de street 7,000 cleaners veces, clear 30 equipos de encampments each and policías every y week. limpiadores de policías le sacaron 30 In January campamentos of semanalmente. En 2018, enero I had del the opportunity 2018 to tuve meet la Alani oportunidad Farrar, de the conocer United a Nations Alani Special Farrar, Rapporteur on la Adequate Housing and especialista Human de las Rights when she Naciones visited San Unidas Francisco. de She told Derechos reporters during Humanos her y visit, Vivienda en "There's a San cruelty Francisco. here Ella that dijo, I hay una don't think crueldad I've acá seen, que no and creo I've haber done visto. outreach on every Y yo continent." he estado en todos los What she was referring continentes. to Cuando was se not refirió, just the a mass lo que se deprivation refirió in no the era la midst of such incredible wealth, deprivación, but the sweeps and sino policing that she que la witnessed on this trip. policía y lo que hacían para poder sacar a las personas en este Now, the viaje. foundation of my research La base de is mi an ethnography investigación studying the es un policies estudio of the local etnótico state, and I viendo studied this from las many different angles. políticas I del studied this Estado first from local. below, Lo estudié where de I spent time diferentes embedded in the ángulos. encampments Primero and desde seeing abajo, what was being estando en estos campamentos, experimentando en primera mano lo que se sucedía. También me quedé en albergues y también estudié el estado desde adentro. Fui con los policías, con los equipos de sanidad y trabajé en la oficina del alcalde por 3 meses. Y también trabajé en contra del Estado, organizando con el grupo Coalition on Homelessness con muchos miembros. Como parte de este trabajo que compartiré hoy, cuya investigación realicé incluyendo investigadores con encuestas, entrevistas y con datos que la ciudad se rehúsa a recolectar. Este policía y castigo está basado en diferentes leyes. En 1980, la Corte Suprema en Estados Unidos dijo no puedes criminalizar el estado de sinhogarismo.
Entonces han estado criminalizando ciertos comportamientos. Hay una ley en contra de sentarse en la vereda o de obstruir el camino o de tener carpas. Tenemos 21 leyes en San Francisco y aunque una o dos pueden sonar razonables, en conjunto castigan el estado de sin hogar. Están movilizados en diferentes maneras alrededor de la ciudad, pero mayoritariamente por los vecinos, los residentes, las empresas. Aquí son las llamadas de 1911 que recibieron respuesta de policía en solo una semana. Cada mes hay 8,000 veces que los policías salen a través de la ciudad debido a llamadas. Esto no es solo a través de las llamadas al 911, sino que una aplicación móvil donde vecinos y empresas pueden quejarse y reportarlo, incluso sacando fotos. Y esto fue algo interesante, un descubrimiento, que es una imagen entre 2011 y 2018. En la línea roja se puede ver que el sinhogarismo aumentó solo un porcentaje de la línea roja, menos de 1%, pero la cantidad de lo que se hacía la policía aumentó un 72%. Y lo que impulsaba esto no era el cambio ni el comportamiento de los indigentes, sino el cambio de ciudad, la gentrificación, el cambio de desarrollos urbanos, la tecnología, el aumento de seguridad privada. Y eso fue cambiando este fenómeno. Entonces, la ciudad mira el tema de sacar a las personas, pero no el impacto. Entonces se hacen diferentes encuestas y entrevistas. En los últimos años se les preguntó cuántas veces se te obligó a cambiar. Te dieron algún tipo de ayuda. Y esto impactó a la mayoría de los que estaban sin hogar, los que estaban en la calle haciendo tipo campamento, y también aquellos en albergues, porque los albergues deben cerrarse, tienen que tener un espacio fuera del albergue también. Y esto causó desplazamiento masivo y situaciones masivas. Muchos pueden decir, bueno, pedirle a alguien que siga a otro lugar no es mucho castigo. Pero lo que encontramos en nuestra investigación que no es así. Cuando a las personas se les pide que se muevan, el impacto más significativo está en la vulnerabilidad que ellos enfrentan. En un estudio del 2015 encontró que 50% de las personas de indigentes habían sido víctimas de violencia y 14% fueron atacados en los últimos 30 días. Cuando se les pedía mover, pedían la seguridad que tenían con las relaciones y la comunidad que habían creado. Y muchas veces tenían violencia. También incluso habían violaciones para las mujeres. Y el peor castigo era la destrucción de las pertenencias. En febrero, el 84% en una encuesta indicó que había perdido diferentes equipamientos, habían perdido herramientas, bicicletas, computadores que usaban para el trabajo, medicinas para diferentes tarjetas y aquellas posesiones. Y también recibían citaciones y multas de $100, pero eso causaba mayor deuda, causaba que los pudieran arrestar. Y una vez que estuvieran, eso significaba que ellos no podían tener acceso a hogar o trabajo, porque tenían una orden de arresto. Y si bien aunque son líderes en la policía y también en sacar cosas, pero también son líderes en Housing First más que en cualquier otra ciudad en Estados Unidos. Sin embargo, esta parte de policías afecta a muchas de las soluciones. Y hablaré más de esto en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Thank you very Me much, faltó una parte Chris. de tu presentación. Me faltó decir que has colaborado
con organizaciones como la San Francisco Coalition on Homelessness y la National Coalition on Homelessness, combinando investigación académica con acción pública, que eres consultor habitual de gobiernos locales y entidades sociales. Voy a hablar más despacio porque tenemos una persona que está traduciendo, no hay por qué hacerle la vida tan difícil, ¿no? Que eres consultor habitual de gobiernos locales y entidades sociales, que enseñas cursos en sociología urbana, pobreza y métodos etnográficos, y que lo que presentaste evidentemente es una visión comparada sobre el desarrollo del sinogarismo en Estados Unidos y las consecuencias del enfoque centrado en el desalojo. Pueden saber más de Chris también metiéndose a su página, que es chrisherring.org. Chris, vamos a hacer la entrevista en inglés y ustedes les van a traducir por el aparatito. When and how ¿Cómo y cuándo comenzó este nivel de indigencia en Estados Unidos y por qué es mucho más grave en comparación con otros países ricos? Esa sería la primera pregunta. Sí, bueno, este nivel de indigencia visible no ocurrió hasta los 1980. Y cuando primero sucedió, las personas estuvieron muy sorprendidos y la respuesta fue la de un desastre natural. La gestión nacional y el Departamento de Guerra fueron aquellos que respondían creando estos albergues. Pero una vez que la economía mejoró y salió de la recesión, no se fue esta indigencia o sinogarismo, sino que aumentó. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que el tema principal era que no había hogares accesibles y que esto iba a continuar siendo un tema y permanente a través del tiempo en Estados Unidos. Y hay un número de cosas, pero finalmente, como verán, es un tema de poder tener viviendas a un precio accesible. Este es el mapa de sinogarismo en Estados Unidos y pueden ver que los dos estados de mayor recursos, Nueva York y California, son casi la mitad de toda la indigencia en todo el país. Y estos son en las ciudades de mayor recursos. Y aquí es donde los hogares, las casas, son los más difíciles de acceder económicamente. Y vemos la relación entre la pobreza, falta de trabajo, drogas, problemas de salud mental y otras cosas que definitivamente afectan, pero estos no explican por qué algunas zonas tienen más que otras zonas. Es más esta falta de hogares con precios accesibles. Veo Nueva York y pienso de la elección reciente de la nueva alcalde. Es imposible relacionar ese número sin relacionarlo con el alcalde. Sí, él estuvo en la plataforma de tener cosas que sean accesibles. Anoche, 100,000 personas durmieron en un albergue en Nueva York. Y esto es muy diferente a San Francisco, donde solo la mitad de los sin hogares tienen albergue. Esto tiene que ver con la visibilidad en Nueva York, que están más escondidos en los albergues, pero si vas a Los Ángeles, se ve, es más visible. ¿Quiénes son los sin hogar en Estados Unidos en cuanto a género, edad, salud mental, raza, estructura familiar? Cuéntanos un poco acerca de eso. Vienen de los que son más pobres, los que tienen trabajos precarios. Ser pobre en Estados Unidos ahora es normal experimentar el sinhogarismo en algún momento de tu vida o conoces amigos y familias que lo son. Aquí hay unas imágenes de características claves. Y como pueden ver, 35% son en familias con niños. Muchos de ellos están en albergues, afortunadamente. Y es importante mirar la raza aquí, aunque los afroamericanos son solo 12% de la población norteamericana, son casi 40% de aquellos que son sin hogar, debido a la historia de estar excluidos del mercado de vivienda y también porque han tenido tantas
veces en prisión, entonces no encuentran dónde arrendar. Y con el género podemos ver que también es predominantemente hombres. Las mujeres pueden estar en otras categorías que mencionaron de aquellos que son más escondidos. No contamos a aquellos que viven con amigos y amigos. Es difícil verlos viviendo en los vehículos también cuando intentan proteger a sus hijos que aún van al colegio cada día. Y también aquí hay algunos números que yo llamo, tienes personas como Trump, pero también muchos liberales que dicen que esto no es un tema de vivienda, sino que es droga, salud mental. Bueno, son sobre representados en la población de indigentes en California. 37% está en droga ilícita, entonces son aquellas drogas más grandes. No, la marihuana ya no es contada. Igual con enfermedad mental, el 25% sufre de enfermedad mental severa, pero no es la mayoría como algunos lo quieren hacer sonar. Pero al mirar en los medios de comunicación hay imágenes de personas utilizando fentanil, este tipo de droga. Y yo creo que todos en el mundo tenemos esta imagen, en especial de San Francisco en California, que son casi como zombies. ¿Y cuál es el impacto real de fentanil en la indigencia en San Francisco, California y en Estados Unidos? Si yo hice mi investigación cuando esto llegó a la calle, y a diferencia de otras drogas que tienen malos impactos, este mata. Las personas están muriendo tan frecuentemente por sobredosis, pero la clave es reconocer que una gran parte de la visibilidad, lo que uno ve son aquellos que están tan drogados debido a que no lo intentan esconder. La mayoría con quien yo estuve en la calle, ellos trataban de evitar la queja, de tratar de esconderse, pero debido a los que usan drogas, normalmente no están en sí, ellos son los que más vemos. Y lo han hecho muy visible y también lo hacen muy fácil para que las noticias, los medios de comunicación puedan venir a la ciudad, ir a las zonas donde están los mercados abiertos. Y estas imágenes son muchos de los que piensan como indigencia. Muy buen punto. ¿Y cómo fue tu experiencia durmiendo en la calle, compartiendo con las personas que viven en la calle? ¿Fue peligroso? ¿Cómo fue eso? La primera palabra que mencionaste, dormir, es algo que fue muy poco que obtuvimos, tanto en el albergue como en la calle. En el albergue, yo creo que tengo algunas imágenes aquí. Un poco más adelante iba a mencionar esto. Pero estos son algunos de los albergues donde me quedé el primero, 200 hombres en camarotes. El ronquido, los olores, las interrupciones. Era difícil tener una buena noche de sueño. A veces se dormía mejor afuera, pero después venía la policía o estabas preocupado que podían robar o que había violencia, que también sucedía en los albergues. Muchas veces gente no se queda en los albergues porque está con extraños, a diferencia de aquellas personas que conoces. Y hay mucho robo y violencia. Y ese no dormir impacta tanto de tu vida diaria. Y si sufres de síntomas de salud mental, vas a tener más. Y ahora sí vas a automedicarte y usar drogas. Encontramos que los usuarios de drogas, el 30% nunca había usado droga dura hasta estar en las calles. Así que hay una relación ahí también. Chris, ¿qué impacto concreto has observado de los policías y la indigencia, incluso donde no son arrestados formalmente? Sí. Escucho que acá en Santiago están haciendo también estos barridos donde sacan los campamentos. Y fue devastador ver que las personas perdieron las últimas pertenencias que tenían. Ya eran cosas que atesoraban. A veces perdieron lo último que tenían de sus familias, o veteranos que perdían medallas que tenían en guerra. Pero también son cosas que necesitan para la vida diaria, para trabajar, las herramientas. Y es como que te pateen ya estando en el piso. Entonces algunos evitan ir al hospital porque un día yo recibí una llamada
de alguien con quien yo había pasado un poco de tiempo llamándome en el piso que estaba teniendo un ACV y me pedía que pudiera ir al campamento para resguardar sus pertenencias mientras iba al hospital. Había una imagen en otra lámina donde mostraban las propiedades siendo destruidas. Ese hombre, Neil, era veterano, estaba en el hospital recibiendo tratamiento y mientras él se fue, le quitaron el caminador, el tanque de oxígeno fue quitado y le quitaron las pertenencias. Y cuando fuimos con los trabajadores que trataba de ayudar a estas personas, muchas veces quedaban frustradas porque no podían mantener la medicina. Yo fui en un caso donde tenían una oferta de una vivienda y esta persona había esperado un año y no podíamos encontrarlo y se lo tuvieron que entregar a otra persona. Otras veces había frustración de que cuando se abría una puerta para tratamiento no se podía encontrar a la persona. Entonces tenías por un lado el castigo, la destrucción de propiedad. Por el otro lado, aquellos de bienestar no se podía llevar a cabo. Y esta falta de colaboración era frustrante para ambos. La policía lo encontraba muy frustrante. Ellos no se inscribieron para ir a sacar personas de este desplazamiento. Ellos se sentían como que hacían servicio para los de mayor recursos. Ellos querían hacer otras cosas y era frustrante para todos con quien yo conversé. Y esta limpieza en realidad no funciona. Entonces, ¿por qué persisten? ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Es una decisión política para mostrar que estamos haciendo algo? ¿Cuál es la razón? Sí, este es otro descubrimiento de la encuesta. Cuando la última vez que se te solicitó moverte, ¿dónde fuiste? Y esto fue una pregunta inmediata. 90% se mantuvo afuera. Y la respuesta número 1 fue al otro lado de la cuadra. Y muchos que entraron, estos eran lugares temporales donde se podían quedar antes de tener que volver a salir. Pero lo que sí causó es que rascaba esa queja del dueño de una empresa o de ese vecino que podía llamar y ver que se movía ese campamento. Claro, alguien volvía en un par de semanas más, pero era otra persona y sentían que el gobierno respondía. Pero sí es política simbólica del político que se levanta y dice, a diferencia de la persona anterior, yo seré más duro con esto. Pero no funciona y las siguientes elecciones lo hacen más duro. Y esta última ley, en contra de acampar, las policías con quienes yo estuve dijeron, ¿a quién le importa? Ya tenemos suficientes leyes para hacer lo mismo. Era solo política. ¿Has trabajado cercanamente con activistas y los abogados? ¿Y qué estrategias han ayudado a mitigar los daños de estos barridos en los campamentos o de tener que ofrecen respuestas humanas? ¿Qué consejo nos puedes dar? Aquí son algunos de los impactos de las políticas de Coalition on Homelessness ha tenido trabajando con gobiernos de las ciudades. Pudimos llegar a 60,000 de estas citaciones que se redujeron en esa práctica para que ya no estuvieran preocupados de una multa o ser arrestado o un registro criminal. Y tuvimos también un proceso donde se les avisa 24 a 72 horas con anticipación antes de que la policía llegue al lugar. Y también logramos que el gobierno de la ciudad pudiera ver cuánto costaba esto, porque es increíblemente caro y le cuesta a la ciudad por lo menos $50 millones anuales para hacerlo ahora. Entonces, pensando en cómo ese dinero se pudiera usar para vivienda y otras soluciones, también es importante. Hablemos más acerca de Housing First y cómo este modelo funciona en San Francisco y en otras ciudades de Estados Unidos. Housing First ha sido una política nacional. Ahora, por 25 años, el gobierno federal financia 100,000 de estas unidades anuales y sabemos que funciona porque durante la administración de Obama se enfocaron específicamente en veteranos y en 5 años redujeron la población veterana por más de la mitad en toda la nación. Y ha sido bien estudiado una y otra vez de tener mejor, que las personas se queden más tiempo en viviendas es más sano y en muchas veces le ahorra dinero a la ciudad
comparado con lo que harían, lo que sería tener que tenerlos encerrados o llevarlos al hospital u otra solución. Entonces, aún está con mucha necesidad y se enfocan específicamente en aquellos que han sido sin hogar por la mayor cantidad de tiempo, que no tienen mayor necesidades de salud. Y tienes a los drogadictos también que sufren con problemas de salud mental. Ellos tienen prioridad. Tengo algunas imágenes aquí estas son. Es muy variado en Estados Unidos. En el Departamento de Arquitectura quería proveer algo de imágenes. Estos son edificios completos para aquellos que formalmente son indigentes o sin hogar. Y puede ver que al ser construidos, están bien hechos y creados, se hace una gran diferencia, tanto para la comunidad que los rodea, para que no se resistan a este tipo de desarrollos que son muy frecuentes, pero también para los residentes. Sin embargo, en San Francisco, en Los Ángeles, mucho de Housing First se ve así. Son hoteles, habitación de hotel para una persona sola, y se usaba por los trabajadores que estaban en los 1920s, pero ahora los compraron y lo usan las empresas sin fines de lucro. Normalmente son una cama y un lavamanos, casi como una cárcel, y tienen una cocina compartida. Es más como un albergue en muchos países europeos que vivienda, pero es algo que 90% de las personas en las calles toman esta oferta cuando se les entrega esa opción. Y en cuanto a los albergues, en lugares como San Francisco, la mayoría de las personas sin hogar viven fuera del sistema de albergues. En Europa, la mayoría está en albergues, probablemente también está relacionado con el clima. ¿Qué rol puede jugar realísticamente los albergues y qué riesgos ves en cuanto a priorizar la expansión de albergues o de vivienda? Es un gran debate en Estados Unidos en cuanto a incidencia y políticos, porque hay una relación en la demanda de aquellos en la calle para poder entrar a albergues humanos que logran sus necesidades, pero tenemos situaciones como Nueva York, donde no es solo el clima, sino que tienen derecho a albergue escrito en la ley, donde ahora pasan $2,000 millones al año para tener personas en albergues, y hay un reconocimiento que quedan estancados en el sistema de albergues en vez de irse a un lugar de hogar. Pero es algo que hay que equilibrar, y lo que quiero mencionar es lo que he aprendido de la observación en la calle, que es la calidad del albergue importa. Y aquí hay un componente de desarrollo arquitectónico y también social. Aquí la mayoría de los albergues en San Francisco cuando llegué eran así, y se experimentaba mucho como en una cárcel. Para muchas personas tenían horario tope donde tenían que llegar a cierta hora en la noche. Si no tenías una cama reservada, tenías que esperar 5 a 6 horas al día. El staff te trataba y actuaban como guardias o gendarmes. No podías escoger quién dormía al lado, era muy como regimiento. Y había un reconocimiento que esto era un problema. Y estos son algunos de los albergues nuevos en San Francisco. Y la mayoría de los lugares donde yo fui luchaban por llegar a estos porque tienen mejor diseño, espacios en común donde puedes pasar un tiempo y no siempre tratar de salir. Algunos de los más nuevos tienen habitaciones privadas, que es lo que quisieran preservar hasta cierto punto, la autonomía, privacidad, control del espacio. En el albergue había quitado en la mayoría de los casos. Ya contestaste parte de las preguntas, pero ¿qué riesgos ver en la expansión de albergues en vez de viviendas permanentes? El punto principal es el costo. Entonces, en ciudades donde hay muchas viviendas y hay vacancias, normalmente es más barato pagar el arriendo que crear una burocracia y estos edificios y contratar staff. En ciudades con mercados de vivienda más pequeños, el albergue es más importante, más costo efectivo,
Pero aún así, como mencioné anteriormente, si pones personas en ambientes parecidos a las cárceles, se institucionaliza parecido a una cárcel. El albergue puede tener un impacto negativo. Entonces es importante poder diseñarlo en tal manera que llegue a las necesidades y deseos de los sin hogar. Entonces no es solamente el albergue, sino cómo se hace, qué tipo de albergue estás ofreciendo. Sí. Y la política es importante también. Ahora tienes algunas ciudades que están impulsando albergues. Presidente Trump quiere terminar todo financiamiento del gobierno federal para Housing First, excepto para veteranos, y poner ese dinero en su visión de albergues, ha hablado acerca de campamentos al exterior que requieren que estén sobrios, rodeados de policías. Es muy diferente que estos albergues y nos imaginamos como nada bueno va a salir de eso. Esa era mi última pregunta. Actualmente, bajo la administración de Trump, ¿cómo describirías la diferencia entre su agenda en sinhogarismo y esa de la oposición? Sí, creo que tengo un gráfico. La manera en que yo describo como San Francisco y muchas ciudades lideradas de los demócratas es que tratan de neutralizar el problema, tratan de invisibilizarlo, pero también tratan de apaciguar la conciencia liberal de los votantes. Y de esta manera ofrecen la apariencia de que ofrecen mucho albergue y viviendas, cuando en realidad no lo hacen y usan mucha policía. También dicen necesitamos la parte policíaca para llevarlos a estas viviendas. Es como coercivo, pero la política de Trump puede ser contener punitivamente. Quieren más criminalización, pero sin el componente de vivienda. Quieren invisibilizar a las personas con campamentos en la parte exterior de la ciudad. Pero hay una tercera manera. El alcalde de Nueva York, vamos a ver qué puede hacer finalmente, pero su visión está más en línea con abolir la indigencia, lo que con Housing First reduce la criminalización. Y este nuevo alcalde que se escogió el día de ayer, donde en vez de enviar policías, envías un grupo que se ve más como esto. Y este es un ejemplo que tenemos una media docena de ciudades el día de hoy, donde envían un equipo de trabajadores sociales entrenando, a veces médicos, para ir a los campamentos para ver qué necesitan. Y si presentan un problema, como a veces hacen para las comunidades y los vecinos, trabajan a través de la mediación, conectando a las personas con los albergues, con las viviendas y no usando a la policía, a quienes les pedimos demasiado, sinceramente. I'm going to ask you to stay here, Karina, que nos acompañes para dar el espacio a algunas preguntas del público. No sé cómo lo vamos a hacer, como en los micrófonos. ¿Alguien va a...? Perfecto. Así que, asiento, Karina, tenemos unos minutitos, poquitos, pero unos minutos para hacer un par de preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, ahí están pidiendo micrófono. Ahí tenemos la primera pregunta. Por favor, indicar el nombre de quien hace la pregunta y a quién va dirigida la pregunta. Hola, hola, Javier Ruiz Tagle, soy profesor de acá. Agradecer las presentaciones y a ambos les preguntaría como... Perdón, ¿le pueden subir el volumen al micrófono de Javier? ¿Aló? Así, hola. Ya. A ambos les preguntaría sobre los factores, en sociología y en economía sobre los factores pull-push o atracción-expulsión, o también puede ser de oferta y demanda. ¿Qué es lo que atrae o reproduce la situación de calle en ciertos lugares como el centro de San Francisco, centro de Santiago, etcétera? I'm sorry, the translation isn't working on my... I'm sorry, I did it in Spanish. So basically having to do with the situation in San Francisco and downtown Santiago, what is it? Is it a push-pull having to do with the sociology and economy? Is it a push-pull, attraction, expulsion?
You get it? The translation? A bit. Do you want to just ask it in English, Javier? Yeah, it's the about the pull and Mejor push es el factors factor or de tira y demand and supply factors that attract que atraen o reproducen. Sí, entonces estás hablando del flujo que yo los lleva al sinhogarismo o las personas que están saliendo o en realidad que las personas fuera de la ciudad vienen a San Francisco y se convierten en personas sin hogar. Sí, entonces es una buena manera de pensar en la indigencia, como dijo Karina, 8,000 personas, eso es solo en una noche. En Estados Unidos, yo creo que es 75% de las personas sin hogar en esa imagen es por menos de un año, es un episodio. Sabemos que el 50% de ellos tuvo un trabajo, aunque sea a corto plazo, durante ese año. Y el otro 25% han sido sin hogar por más tiempo, incluso varios años. Entonces, eso es un punto importante. Y el flujo hacia el sinhogarismo que tenemos, que las personas no pueden pagar su arriendo, de la economía, de donde trabajan, por ejemplo, de Uber o entregas que son a través de dispositivos, eso no está pudiendo mantenerse. Incluso San Francisco, que tiene mayor apoyo en vivienda, simplemente no está funcionando, y yo creo que esa es una de las características que hay que pensar de manera más dinámica en cuanto a la imagen. Karina, would you like to complement that response? Sí, rápidamente yo diría, perdón, Cris, que hay 3 factores. Uno, bueno, no se puede hablar de una sola situación de calle, son muchos grupos distintos en uno. Gracias, Pili. Ya, uno es que en Latinoamérica nosotros tenemos una población en situación de calle joven, con gran capacidad laboral, ¿ya? Casi el 70% de las personas trabaja todos los días. El problema es que el trabajo no tiene condiciones, pero eso significa que las personas se van a instalar, lógicamente, en una ciudad segregada como Santiago, como las chilenas, en lugares que tienen más acceso a trabajos, ¿ya? Por tanto, los centros de las ciudades van a ser atractivos también, pero no solamente el centro. Cuando aparecen las carreteras, por ejemplo, las personas se instalan a través de alrededor de las carreteras porque son lugares seguros y están iluminados, ¿ya? Usan los puentes que están abajo. Hay una manera también de resguardarse más que de esconderse, y eso se hace muy patente cuando empieza la explosión migratoria del 2019. Si tú tienes un hijo pequeño, no te vas a ir a un lugar tal vez que esté muy fuera de la ciudad, te vas a poner en la Alameda. ¿Por qué? Porque la Alameda está lleno de carabineros, porque hay iluminación, ¿ya? Entonces, depende de cada uno de los grupos, pero en general, además, las personas se congregan alrededor de los lugares que tienen servicios para personas en situación de calle. Eso es indudable, ¿ya? La situación de calle en general es un problema que tiene muchas causas, estructurales en la mayoría, pero si le preguntas a una persona por qué usted se instaló aquí, es lo mismo que te pregunte a ti, ¿por qué tú elegiste dónde vivir? Porque aquí vivo más tranquilo, porque te cerca a mi trabajo. No son otras razones que las que nosotros mismos elegiríamos un lugar donde vivir. ¿Hay alguna? Ahí tenemos una pregunta, por favor, del público. Muchas gracias. Mi pregunta es para Cris. Cuando tú hablaste acerca del impacto de las políticas, mencionaste el costo de una persona en situación de calle o de las personas en situación de calle, alrededor de 15,000 millones de dólares. Creo que lo importante es la medición del costo. Mi pregunta es, ¿qué variables se consideran o crees tú que se consideran para poder medir esos costos? En Chile hemos hecho intentos
de medir esos costos para poder justificar el presupuesto que pedimos para las políticas públicas. Entonces, para nosotros es muy importante ese tipo de ejemplos. Gracias. Yes, so Sí, entonces hay dos análisis de costo. Uno es el costo de la parte de los policías y el barrer los campamentos, y ahí la ciudad miró y tenemos más datos de lo que hay aquí. Tenemos cuántos de estos policías cuántas resoluciones de campamentos se están solucionando, y después miran en cuanto a esas horas, cuánto estamos pagando a los policías, cuánto a los que limpian las calles. Y así es como sacaron este número. Pero la otra pregunta en términos de costo-beneficio, de hacer Housing First, la manera en que se ha estudiado en Estados Unidos, que se ha realizado en muchas ciudades con mucha cautela, es mirar el costo de los individuos que tenían vivienda, cuánto costaban a la ciudad en términos de sus costos médicos, entrando y saliendo de hospitales, que en Estados Unidos es un poco diferente porque no tenemos salud universal y es costoso. O si estuviesen encarcelados, ¿cuánto costaba eso? Y después toman promedios como cuánto cuesta en promedio albergar o hacer alcances sociales, y lo comparan en cómo van con las viviendas. Entonces, cuanto menos fueron al hospital y no fueron encarcelados, y también pudieron obtener números bastante precisos en cuanto a el valor de diferentes proyectos de viviendas y desde ese nivel individual. Y ahí es como han podido hacerlo. Y esto fue lo que convenció a una administración republicana, el antiguo previo, que ha cambiado ahora. Ellos fueron los que primero implementaron Housing First a nivel federal. No fueron los demócratas. Ellos lo apoyaban, pero estaba bajo George W. Bush. Y el costo, el argumento del costo y el económico, eso fue lo que logró el apoyo de los conservadores. Pero ahora Trump va por resentimiento, y la idea de hablar con su base y decir, vamos a tener hogares gratuitos a esta persona que ocupa drogas, mientras tú luchas en pagar arriendo y usa ese resentimiento para quitar eso de las personas. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. Muchas gracias. No, espacio para... tenemos dos preguntas, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Mi nombre es Daniela San Martín, yo soy concejal de la comuna de Quilicura. Mi pregunta es para Karina. Todos los días nos llegan muchas solicitudes. De hecho, estábamos revisando recién de un vecino que está en situación de calle, él estaciona vehículos. Bueno, y tiene antecedentes, nos estaba contando. La primera autoridad de nuestra comuna cerró el albergue provisorio que teníamos. Y a pesar de las peticiones a trabajar en comisiones, a pesar de las solicitudes que se hicieron, no llegamos a nada y el albergue se cerró. ¿Qué propondrías o qué oportunidades y herramientas tenemos como concejales y también como organizaciones territoriales para salvaguardar y apoyar a la comunidad en situación de calle, que en realidad aumenta en nuestra comuna? La verdad es que tratamos de generar muchas cosas, pero a veces nos faltan ideas, o dónde podemos seguir golpeando puertas, porque es una situación muy importante para nosotros. Entre nosotros está, por ejemplo, don Raúl de Quilicura Humanitario. Ellos son una organización que trabaja montones en la comuna y tratamos de apoyar en lo que se pueda, pero de verdad que nos faltan, yo creo que ya nos faltan ideas o tips, lo que tengas. Gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño recibimos a los municipios porque sabemos que los funcionarios hacen gran patria en sus trabajos. Mira, Juntos en la Calle tiene una red de municipios, Déficit Cero también, para apoyar la línea de trabajo. Específicamente yo te preguntaría a ti y a tu equipo, ¿a quién más le duele en Quilicura que existan personas en situación de calle? Y ahí vas a encontrar una lista, juntas de vecinos, vas a encontrar empresas, y a todas las personas que les duele sería bueno juntarse a conversar, porque ahí hay un interés genuino.
¿Por qué me preocupa, ponte tú, un director de un colegio? Porque al frente del colegio hay 6 personas. Ok, hagamos un proyecto para esas 6 personas. Alojar 6 personas, creo que cuesta menos de $1.000.000 al mes, y si tú comienzas con un proyecto de vivienda colaborativa donde las personas pagan una parte del arriendo, el municipio paga otra y se ejecuta, es distinto de administrar un albergue que tiene distintas complejidades. ¿Ya? Nosotros, ¿qué hacemos? Juntamos la data con la Fundación Paz Ciudadana, le ayudamos a los equipos municipales a preparar un buen informe para su consejo municipal, de tal manera de empezar a abrir este tipo de puertas. Y lo otro es que muchas de las personas en situación de calle, que tal vez no están informados, ni los concejales ni las personas, tienen acceso al subsidio al arriendo. ¿Ya? Hay unos caminos que ya están hechos y hay además otras alternativas en el sector privado que se pueden utilizar para eso. Yo sé que es una tarea como bien grande, pero es muy importante que para que los alcaldes también hagan una buena respuesta. Nosotros proponemos en general la asesoría 2 cosas, hay 24 estándares, o sea, hay como la idea muchas veces de los alcaldes que con un funcionario de media jornada van a solucionar todo el tema, y eso está lejos de ser verdad. Y por otro lado, los consejos tampoco tienen mucha o herramienta o datos, y no le pueden pedir al alcalde, mira, si tú vas a invertir, por ejemplo, tengo idea, 20 millones de pesos en desalojos, necesito que me digas qué inversión vas a tener también para la inclusión, o si invertiste solamente esos 20 millones, cómo va disminuyendo la cifra, porque ahí hay una promesa detrás de esos reclamos, ¿cierto? Voy a invertir para que no haya más personas, y como eso no se cumple, los consejos tienen un rol de garantes también de la inversión de las comunidades. Así que felices de que Quilicura se integre a la red de municipios para poder acompañarlos también. Gracias, Karina. Estamos muy contra el tiempo, así que solo podemos hacer una pregunta más, pero después de las próximas 2 exposiciones post-café se pueden hacer las preguntas que queden pendientes ahora. ¿Alguien al micrófono? Sí, breve. Me voy a manejar la calle. Chiquillos, gracias por la invitación y por juntarnos todos, valga la redundancia, por el junto de la calle. ¿Cómo subvertimos el relato dominante e instalado que le sirve a alguien? ¿Cómo vamos por ese contrarrelato instalado, hegemónico, que la gente es pobre, que son flojos, que les gusta que le entreguen las cosas, que son drogadictos? ¿A quién le sirve ese relato? ¿Cómo vamos por ese relato, subvertirlo, cambiarlo y avanzar a ese camino? Porque a alguien le está sirviendo mucho, son tiempos políticos, polarizan y cada uno quiere sacar su parte, perjudicando a la otra edad. Esta es la pregunta difícil. En San Francisco, la educación pública sí jugó un rol, en especial en ir a estos barrios más de mayores recursos que sí querían y tenían interés en resolver los temas. Su corazón estaba en el lugar correcto, y poder establecer este proceso de castigo, íbamos con aquellos que estaban experimentando sin hogarismo, que eran parte de nuestro equipo de investigación, que podían articular y podían compartir estos descubrimientos para poner una cara diferente en el tema, y también para poder compartir los datos duros que que le convence a muchas personas. Pero eso tiene sus límites. Y yo creo que muchos de nosotros en San Francisco y recientemente en Nueva York estamos más enfocados en crear coaliciones y colaboraciones con grupos que son más afectados por el sinhogarismo, que están en riesgo, o trabajando en grupos como Black Lives Matter. Cuando ese movimiento estaba en Los Ángeles, yo trabajo con una unión de arrendatarios que tratan de organizar a residentes y albergues también, en especial en Los Ángeles, tener estos grupos que están a un paso de quedar sin hogar, y es algo que vimos recién en las elecciones en la ciudad de Nueva York con Mangani, creyendo una colusión de esas personas de menos ingresos para poder ver la conexión con sinhogarismo, en vez de tratar de simplemente convencer a los residentes con mayor recursos y los dueños de empresas. Eso es lo que hemos visto. Thank you very much. We would like to invite you to a coffee break of 15 minutes. Con las 2 próximas presentaciones.
Thank you.